Bien, vamos a resolver un par de ejercicios. El primero de ellos es una cuestión sobre condensadores. Y calcula el área de las placas de un condensador plano de capacidad 4,4 picofaradios. Si sus armaduras están separadas 4 milímetros, ¿qué carga almacena si se conecta a una fuente de 400 voltios? Bueno, aquí tenemos un dibujito de lo que sería un condensador plano, ¿no? Tenemos aquí las dos placas separadas a una distancia D, que es lo que nos dan. Ahí se genera un campo de la placa positiva a la negativa y tenemos una característica que es la capacidad, ¿no? Esa capacidad de 4,4 picofaradios. Ya ponemos aquí 4,4 picofaradios, sería 4,4 por 10 elevado a menos 12, el prefijo pico, nos dan de todas formas, pero pueden no dárnoslo en el examen de EBAU. Entonces tenemos que conocer que pico se refiere a 10 elevado a menos 12, en este caso faradios. Bueno, esa capacidad se puede relacionar con características de funcionamiento del condensador. Esa capacidad es la carga del condensador que está almacenada en sus placas, dividido del voltaje. O se puede también relacionar esa capacidad con características constructivas, ¿no?, del propio condensador, en cuanto a la superficie de esas dos placas y la distancia que separa ambas. Bueno, pues viendo que tenemos las fórmulas, viendo que tenemos todo este ejercicio, esta cuestión es extremadamente sencilla, ¿verdad? Si nos dicen qué carga, lo primero es el área, ¿no? Ese área, cuando nos hablan del área de las placas, nos están pidiendo esta superficie, ¿verdad? Tenemos la distancia, tenemos epsilon sub 0, tenemos la capacidad, es decir, lo único que tenemos que hacer de aquí es despejar esa superficie y la superficie será igual a la capacidad por la distancia que separa las placas partido de epsilon sub 0, o lo que es lo mismo, esa capacidad que hemos dicho 4,4 por 10 a la menos 12, la distancia que separa las placas nos dijeron 4 milímetros, es decir, 4 por 10 elevado a menos 3 metros, y esto dividido de epsilon sub 0, que nos dan por aquí, 8,85 por 10 a la menos 12, coulombios cuadrados partido de newton y metro cuadrado, y si hacemos todo eso nos sale la superficie en metros cuadrados, que si no me he equivocado es 2 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, un número más amable, 20 centímetros cuadrados. Bueno, pues esa sería la superficie. Y luego también nos piden, utilizando esta fórmula, ¿qué carga almacenará si se conecta a una fuente de 400 voltios? Bueno, pues utilizamos esta otra. En este caso la carga va a ser igual a la capacidad por el voltaje. Esa capacidad es de 4,4 por 10 a la menos 12 por ese voltaje que nos dicen de 400 voltios. Si sacamos de aquí la carga, sale un valor de 1,76 por 10 elevado a menos 9 coulombios, o pues utilizando los prefijos, ¿no, verdad? 1,76, en este caso 10 a la menos 9, pues podemos utilizar nanocoulombios. Bueno, pues ahí tenemos la cuestión. Estos suelen valer un punto en el examen de EBAU y son realmente sencillos. Hay que recordar las fórmulas, eso sí. Bueno, vamos con el siguiente, un problemita ya de los de 3 puntos. Bueno, pues nos hablan aquí también de un sistema de cargas, una distribución de cargas. Dice que tenemos una carga 1 de 10 a la menos 6 coulombios. En el punto 5,0, el 5,0 dado en centímetros, por lo tanto cuando trabajemos tenemos que tener en cuenta que estos son metros, o sea que son centímetros, hay que pasarlo a metros. Q2, que estaría por aquí arriba, en el 0,2, en el eje Y, están hablando de que es de 4 por 10 a la menos 6 coulombios, y nos da la constante, nos dan la relación, y repito, no tienen por qué dárnosla, tenemos que saberle, ¿no? Microcoulombios a coulombios, micro, el prefijo micro. Nos piden primero determinar la fuerza total que experimentará una carga Q3 que tiene un valor de menos 8 por 10 a la menos 6 coulombios, situada en este origen de coordenadas. Fuerza total. Bueno, vamos a hacer primero una representación para ver cómo sería esa fuerza. Bueno,
esta fuerza Q3 es negativa, ¿vale? Nos dan las otras dos fuerzas, la fuerza de la carga positiva y positiva. Bueno, pues entonces, ¿cómo se generan esas fuerzas? Pues con respecto Q2 a Q3 habrá una fuerza atractiva, claro está, por lo tanto esa fuerza se dirigirá para allá, y Q3 con Q1 habrá una fuerza también atractiva, positivo o negativo, luego esas serán las fuerzas. Voy a llamar, por ejemplo, a esta fuerza, pues le voy a llamar fuerza 1, o fuerza 1, 3, bueno, fuerza 1, y a esta fuerza 2, ¿vale? Y entonces la suma de ambas nos dará una fuerza total, que será la suma de las dos, ¿vale? Fuerza total. Venga, pues vamos calculando. Lo voy a hacer todo de una vez esta vez, ¿vale? Esa fuerza total hemos dicho que será fuerza 1 más fuerza 2. Y ahora vamos con la fuerza 1. La fuerza 1 va a venir determinada por K, por Q1, por Q3, en este caso, que es la que está siendo afectada, dividido de esta distancia de aquí, ¿vale? Esta distancia, pues la podemos llamar, no lo sé, pues R1, por ejemplo, ¿no? R1, ¿vale? R1 le vamos a llamar, a esta aquí le vamos a llamar R2, a la que va de Q3 a Q2, R1 son 5 por 10 a la menor 2 metros, porque son 5 centímetros, estas son 2 centímetros, R2 son 2 por 10 a la menor 2 metros. Entonces, bueno, pues sabiendo eso, esto sería R1 al cuadrado. Y ahora el vector, vamos a ver. Como la fuerza aquí, 1, el vector sería el que va desde 1 hasta 3, el vector unitario sería este, ¿vale? Ese sería el vector unitario que nosotros tenemos que poner, el vector unitario 1. Y ese vector unitario 1, que es el que vendría aquí, bueno, pues se ve claramente que es menos i. Pero bueno, como de momento lo estoy sustituyendo, lo ponemos de esta manera. Y ahora será K, la fuerza 2 por Q2 por Q3, partido, en este caso hemos llamado R2 al cuadrado. Y el vector unitario U2, que en este caso va a ir ahí hacia abajo, que obviamente será menos J, ¿no? Bueno, ahora ya sí que voy a empezar a sustituir. En este caso puedo sacar K y Q3 como factor común, K por Q3, bueno, ya lo voy a poner porque si no son muchos pasos. 9 por 10 a la 9, que sería la K, por Q3, que hemos dicho que es menos 8 por 10 a la menos 6. Y ahora esto lo multiplicamos por Q1, que nos salían 10 elevado a menos 6 coulombios, partido de R1, que hemos dicho 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado, y todo ello en la dirección menos, o sea, por el vector unitario, que es menos i. Menos i, porque fijaos que se dirige hacia la izquierda en el eje X. Y ahora el segundo término más, ya habíamos sacado factor común la K y la Q3, me quedan Q2, que serían 4 por 10 a la menos 6, dividido de R2, que serían 2 por 10 a la menor 2 metros al cuadrado, y por el vector unitario, que en este caso en el eje Y se dirige hacia abajo, es el vector unitario menos J. Bien, si hacemos todo esto, mucho cuidado con los signos y demás, se nos quedaría una fuerza total, y se me ha olvidado el vector, de 28,8 en la dirección Y más 720 en la dirección J, y esos son newton. Vamos a ver si nosotros nos fijamos en el dibujo, bueno, no está bien hecho a escala, pero bueno, podríamos, porque aquí se ve claramente que la componente J es mucho mayor que la componente X, pero lo que sí vemos es que la dirección y el sentido es hacia la derecha y hacia arriba, es decir, componentes positivas tanto en Y como en J, ¿vale? Luego el dibujo, pues no podíamos prever en principio cuáles eran los valores, lo que es el módulo, pero sí que podíamos prever lo que es la dirección y el sentido, ¿vale? Por tanto, esa sería la fuerza total.
No nos lo dicen en principio, pero bueno, si lo queremos calcular en módulo, el módulo de esa fuerza es de 720,58 newtons, ¿vale? Bueno, pues ese quedaría el primer apartado. Vamos con el apartado B, lo voy a intentar hacer aquí a la derecha, que nos dicen que calculemos la energía potencial del conjunto. Cuando nos dicen la energía potencial del conjunto, tenemos que tener en cuenta todas las interacciones, una sola vez, pero todas las interacciones, ¿eh? ¿Qué quiere decir con eso de una sola vez? Nosotros, la energía potencial del conjunto va a ser el sumatorio de todas las energías potenciales entre I y J, ¿vale? Siempre que I sea diferente de J, y no podemos, si hacemos la de 1 con 2, no hacemos la de 2 con 1, porque esa interacción ya está en 1 con 2, eso quería decir, ¿no? Entonces, esto será igual a la energía potencial de 1 y 2, de 1 con 2, más la energía potencial de 1 con 3, ¿no? Más la energía potencial de 2 con 3, ¿no? Cualquier otra relación ya está aquí dentro. Bueno, pues si nosotros sabemos, bueno, vamos a ir desarrollando, la energía potencial será la de 1 con 2, ¿no? Estas dos. Pues será K por Q1 por Q2 dividido de la distancia que las separa. ¿Y cuál es la distancia que las separa? Bueno, la distancia que las separa en principio no nos la dan, pero si os dais cuenta es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma aquí. Le voy a llamar D, por ejemplo. Y esa D pues vendrá dada por el teorema de Pitágoras y demás. Sería el 5,39, no lo hago ya, lo pongo directamente por 10 a la menor 2 metros, ¿vale? Y ya lo digo, sale de Pitágoras, dividido de D sería esto, más K por Q1 por Q3, en este caso sería partido de R1, porque la distancia entre 1 y 3 le hemos llamado R1, más K por Q2 por Q3 partido, en este caso, esa distancia le hemos llamado R2. Pues lo tenemos y lo tenemos todo, es simplemente sustituir y hacer los cálculos. ¿Podéis sacar factor común? No, bueno, la K sí, ¿vale? No me voy a poner los datos, los tenemos todos, tenemos Q1, Q2, Q3, tenemos distancia, o sea, distancia diagonal, esta que le he llamado, la hipotenusa, R1, R2. Bueno, lo hacéis despacito, con mucho cuidado de los signos, y esa energía potencial total a mí me sale, si no me he equivocado, de menos 15,17 julios, ¿vale? Ese es el valor. Y vamos finalmente a por un apartado C. Voy a hacer aquí una línea para que no se nos mezclen las cosas. C. Nos dicen que ahora, dice, añadimos un campo eléctrico externo, es este que está aquí dibujado desde el principio, pero aparece ahora en el problema, de módulo 5 por 10 a la 7 voltios por metro, dirigido en la dirección negativa del eje X. Determinar el nuevo valor de la fuerza que siente Q3. Bueno, Q3 está sintiendo esta fuerza que teníamos en el apartado A debido a las cargas Q1 y Q2. Y ahora va a sentir una nueva fuerza. ¿Cómo va a ser esa nueva fuerza que sienta Q3? Bueno, hemos dicho que el valor de Q3 es negativo, ¿verdad? Es negativo. Tal y como está aquí el campo dibujado, tal y como está el campo dibujado, al ser una carga negativa, va a sentir una fuerza que se dirija en contra del sentido del campo. Por lo tanto, va a haber una fuerza que voy a dibujar aquí abajo, ¿vale? Una fuerza eléctrica, ¿vale? Y que va a ir en ese sentido, va a ir en el sentido hacia la derecha, porque al ser, repito, una carga Q3, al ser una carga negativa, se va a dirigir en el sentido contrario al sentido que le está dando las líneas del campo eléctrico. Por lo tanto, voy a calcular esa fuerza. Esa fuerza será igual a la carga Q por el campo, ¿verdad? Entonces, como la carga es negativa, vamos a ver, carga negativa, hemos dicho que era un valor de menos 8.
por 10 a la menos 6 por el campo. Y el campo tiene un módulo de 5 por 10 elevado a 7. Y fijaos, como se dirige hacia la izquierda de manera horizontal, sería menos i, por el vector unitario menos i. Si nosotros ahora hacemos esta cuenta de aquí, nos quedan 400 en la dirección i, ¿no? 400 positivo en la dirección y efectivamente, como habíamos predicho, esa fuerza se dirige hacia la derecha. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues obviamente la fuerza general ahora, después de introducir este campo, pues será la fuerza que siente por las cargas más la que siente por el campo. Y fijaos qué sencillo de sumar es, como lo tenemos por componentes. Bueno, estos son newton, ¿eh? Como lo tenemos por componentes, simplemente esa fuerza final, ¿vale?, será igual a esa fuerza total que le llamamos más la fuerza eléctrica. Si lo sumamos componente a componente, la componente I, 400 más 28,8, 428,8 en la dirección I, más la componente J. Como la fuerza eléctrica no le ha metido ninguna fuerza en la componente J, pues se queda como está, 720 J, ¿vale? Estos son newton y esa sería la fuerza total sobre esa carga Q3 después de introducir el campo, que realmente lo que ha sido meterle esta nueva fuerza de 400 newton, ¿vale? En esa única, en la dirección y en la J nada, se queda igual. Bueno, pues esos serían los ejercicios. Venga, un saludo, chao.